El silencio tiene un poder que pocos comprenden. En el ritmo frenético de la vida moderna, las palabras dominan nuestros días, llenan nuestros pensamientos y moldean nuestras interacciones. Hablamos para ser escuchados, discutimos para convencer, llenamos los espacios vacíos con ruido porque tememos el vacío. Pero, ¿y si el silencio tuviera más fuerza que cualquier palabra? Los antiguos maestros se lo sabían. El silencio no es solo la ausencia de sonido, sino la presencia de la verdadera comprensión. Es la pausa entre las notas que hace posible la música. Es el espacio entre los pensamientos donde se revela la sabiduría. En el silencio, las respuestas no necesitan ser dichas, simplemente emergen, claras como el reflejo de la luna sobre un lago tranquilo. Imagina un monasterio en lo alto de las montañas. La niebla cubre el horizonte, las hojas de los árboles se mueven suavemente con la brisa. Caminas por un patio de piedra fría, con el peso de tus preguntas en el corazón. Frente a ti, un maestro zen, sereno, con la mirada tranquila de alguien que ha comprendido la esencia de la vida. Te inclinas, esperando una respuesta, y entonces, nada. Solo silencio. Al principio, ese silencio es incómodo. La mente se agita, esperando escuchar algo. Pero el maestro no habla. No hay explicaciones, no hay discursos, no hay consejos. Solo una presencia pacífica que parece verlo todo. Y, de repente, algo cambia. La incomodidad desaparece. La mente, antes inquieta, comienza a calmarse. Y sin que una sola palabra sea pronunciada, la respuesta que buscaba surge dentro de ti. Esa es la esencia del Zen. El silencio no está vacío, se está lleno. En él, la verdad se revela. Hoy conocerás una historia profunda que encierra este antiguo secreto. Un relato que ha pasado de generación en generación, de maestro a discípulo, transmitiendo una enseñanza capaz de transformar vidas. Pero antes de seguir adelante, detente un momento. Respira profundo. Cierra los ojos. Escucha lo que te rodea. El sonido del viento, el zumbido de los aparatos electrónicos, quizás el canto de un pájaro lejano. Ahora, ve más allá de esos sonidos. Escucha lo que hay detrás. El silencio entre cada ruido. El espacio donde no se dice nada, pero donde todo sucede. Porque al final de este video, tu percepción del silencio nunca volverá a ser la misma. No solo entenderás la historia que estoy a punto de contarte, sino que sentirás su verdad dentro de ti. Y si esta reflexión resuena contigo, si algo dentro de ti despierta con estas palabras, compártelo en los comentarios. Déjame saber lo que sientes. Porque el silencio es poderoso, pero cuando compartimos nuestras percepciones, ese poder se expande. Ahora, acompáñame en esta historia. El sol naciente pinta el cielo con tonos dorados y rojizos, mientras la brisa fría de las montañas se desliza entre los templos antiguos. El monasterio descansa en un valle tranquilo, donde los monjes caminan en silencio, inmersos en su disciplina diaria. El sonido de una campana resuena a lo lejos, marcando el comienzo de un nuevo día. En ese lugar, la sabiduría no se impone. Florece con el tiempo, como una flor que se abre con la luz del amanecer. Entre los muros de piedra cubiertos de musgo, un joven discípulo llega al monasterio. Sus ojos reflejan la inquietud de quien busca algo que aún no puede nombrar. Su corazón late con urgencia. Desde niño, había sentido que había algo más allá de lo visible, algo que escapaba a la lógica del mundo. Había leído escrituras sagradas, escuchado discursos,
debatido con sabios viajeros, pero nada llenaba el vacío dentro de él. Se decía que aquel monasterio albergaba a un maestro de sabiduría inigualable. Un hombre cuya sola presencia transformaba vidas. El joven discípulo cruzó montañas, atravesó bosques y soportó días de caminata extenuante para llegar allí. Tenía preguntas. Necesitaba respuestas. Al llegar, fue recibido en silencio. Los monjes lo guiaron hasta el patio interior, donde un jardín armonioso rodeaba un estanque de aguas cristalinas. En el centro, bajo la sombra de un cerezo en flor, estaba el maestro. El joven se acercó, hizo una profunda reverencia y, con la voz temblorosa de expectativa, dijo: «Maestro, he venido desde lejos en busca de la verdad. Quiero comprender el sentido de la vida, alcanzar la iluminación, encontrar la paz que tanto anhelo». El maestro, un hombre de edad indefinida, con ojos que parecían contener 1000 historias, levantó lentamente la mirada hacia el discípulo. Pero no dijo nada. El silencio pesó en el aire. El joven esperó, inquieto. Tal vez el maestro estaba reflexionando sobre su pregunta, eligiendo las palabras precisas para concederle una enseñanza profunda. Pero el tiempo pasó y la respuesta no llegó. «Maestro», insistió el discípulo, «he pasado mi vida buscando comprender el mundo, estudiando las enseñanzas de grandes sabios. Pero aún hay un vacío dentro de mí que ninguna palabra ha logrado llenar. Por favor, dígame, ¿cuál es el secreto de la iluminación?». Nuevamente, silencio. El joven sintió un nudo formarse en su pecho. ¿Cómo podía un maestro tan renombrado ignorarlo de esa manera? ¿Había hecho algo mal? ¿Acaso no era digno de la respuesta que tanto buscaba? El viento sopló suavemente, haciendo que los pétalos del cerezo cayeran a su alrededor. El maestro cerró los ojos por un momento y respiró profundamente, como si estuviera escuchando algo mucho más allá de lo que los sentidos humanos pueden captar. Pero ninguna palabra fue pronunciada. El discípulo sintió como su inquietud crecía dentro de él. Había esperado tanto por ese momento. Había enfrentado tantos desafíos para llegar hasta allí. Pero, en lugar de una enseñanza reveladora, todo lo que recibió fue silencio. Y eso era precisamente lo que no lograba comprender. El joven discípulo sentía como la impaciencia crecía dentro de él, como una tormenta a punto de estallar. Había viajado durante días, cruzado ríos, escalado montañas, soportado noches frías solo para estar ahí, frente al maestro más respetado de su tiempo. ¿Cómo era posible que, después de todo, solo recibiera silencio? Con las manos temblorosas de frustración, volvió a inclinarse y lo intentó de nuevo. «Maestro, necesito una respuesta. Estoy dispuesto a aprender, a abrir mi mente, a seguir cualquier enseñanza que me guíe hacia la iluminación. Pero no puedo aprender si no hay palabras, si no hay instrucciones, si no hay explicación. ¿Podría decirme qué es lo que necesito saber?». El maestro permaneció inmóvil. El viento soplaba suavemente entre las hojas del jardín, haciendo que los pétalos de cerezo danzaran en el aire. El sonido del agua fluyendo por una fuente cercana era lo único que rompía el silencio entre ellos. El discípulo sintió su corazón latir con fuerza. ¿Era esto una prueba? ¿El maestro quería que insistiera? ¿O acaso lo consideraba indigno de una respuesta? «Maestro». Ahora su voz reflejaba desesperación. ¿Qué debo hacer para encontrar la paz interior? ¿Qué necesito comprender para alcanzar la iluminación? Nada.
el silencio se prolongaba como una eternidad. La paciencia del joven se agotaba. Sentía como si estuviera hablando con una estatua, con un pedazo de piedra incapaz de reaccionar. Su cuerpo se tensó, sus puños se cerraron. Esto era ridículo. ¿Había recorrido un camino tan largo para esto? ¿Para ser ignorado? ¿Para que lo trataran como si su búsqueda no tuviera importancia? Se levantó bruscamente. Su respiración era agitada. Miró al maestro, esperando al menos un gesto de desaprobación, algún movimiento que demostrara que él no estaba solo ahí. Pero el anciano seguía sereno, como si la presencia del joven no hubiese alterado en absoluto la quietud del momento. El discípulo sintió una rabia silenciosa ardiendo dentro de él. ¿Cómo podía este maestro ser tan frío, tan indiferente? ¿Realmente poseía la sabiduría que decían? ¿O solo era un viejo excéntrico viviendo aislado en un monasterio, burlándose de los peregrinos ingenuos? Se dio la vuelta para marcharse. Pero, justo antes de dar el primer paso, algo dentro de él lo detuvo. Por un instante, percibió el sonido del viento. La brisa fría acariciaba su rostro, y pudo sentir cada detalle del momento presente. Escuchó el murmullo del agua fluyendo, el susurro de las hojas moviéndose suavemente. El silencio que antes le irritaba ahora se sentía diferente. Respiró hondo. Y entonces, por primera vez, realmente escuchó el silencio. No como una ausencia, no como un vacío, sino como una respuesta. El silencio del maestro no estaba vacío. Estaba cargado de significado, de sabiduría. No había palabras porque las palabras eran innecesarias. La verdad que el joven tanto buscaba no estaba fuera de él. Siempre había estado ahí, dentro de él, esperando a que se calmara lo suficiente para percibirla. No necesitaba que el maestro dijera nada. La enseñanza estaba en el propio silencio. La ira se desvaneció. Su respiración se hizo más ligera. Sintió una comprensión profunda formarse en su mente, una sensación que no podía describir, pero que lo envolvía todo. Ahora lo entendía. El silencio contenía la respuesta. El silencio nunca ha sido un vacío. Siempre ha estado lleno de respuestas, pero pocos tienen la paciencia de escucharlas. La historia del discípulo y el maestro Zen no es solo un relato sobre la paciencia o sobre un maestro enigmático que se niega a dar respuestas directas. Es una lección sobre la naturaleza de la sabiduría y sobre cómo, muchas veces, buscamos respuestas en el lugar equivocado. El discípulo creía que la iluminación vendría a través de las palabras. Pensaba que el maestro le daría una explicación clara, una enseñanza estructurada, algo que pudiera anotar, memorizar, estudiar. Pero el maestro sabía que la verdadera comprensión no viene del intelecto, no nace de frases bien formuladas o teorías. Surge de la experiencia directa, de la percepción profunda de la realidad. El joven tuvo que enfrentar su propia incomodidad para ver la verdad. Al principio, el silencio parecía un castigo. Luego, se convirtió en irritación, en frustración. Pero cuando finalmente abandonó su necesidad de respuestas habladas, cuando permitió que el silencio se instalara sin resistencia, la comprensión emergió por sí sola. La enseñanza detrás de esta historia es profunda. La mente siempre está buscando algo. Constantemente buscamos respuestas, llenamos cada segundo con información, distracciones, ruido. Queremos entender el mundo a través de las palabras, pero las palabras son limitadas. Apuntan hacia la verdad, pero no son la verdad en sí.
El silencio es el verdadero lenguaje de la sabiduría. En las enseñanzas budistas, el silencio es una herramienta poderosa para el autoconocimiento. En el Zen, muchas prácticas incluyen largos periodos de meditación en silencio. Esto no es casualidad. Cuando nos silenciamos, algo mágico sucede. La mente, antes inquieta y dispersa, comienza a ordenarse. Los pensamientos turbulentos se asientan, como el polvo que cae al fondo de un lago cuando el agua se calma. En lugar de buscar respuestas fuera de nosotros, aprendemos a encontrarlas dentro. Y esto es algo que podemos aplicar en la vida cotidiana. El silencio puede convertirse en un refugio en medio del caos del día a día. En lugar de reaccionar impulsivamente a cada situación, podemos crear pequeñas pausas. Momentos de reflexión antes de hablar, instantes de respiración antes de tomar decisiones, espacios vacíos entre una tarea y otra. Mindfulness, la práctica de la atención plena, se basa en esto. No se trata solo de meditación formal, sino de llevar el silencio a nuestro interior, incluso mientras seguimos nuestra rutina. Cuando bebemos una taza de té en silencio, cuando caminamos sin auriculares, cuando nos permitimos simplemente estar presentes, sin la necesidad de llenar cada instante con palabras o pensamientos, estamos practicando la misma enseñanza del maestro Zen. El mundo moderno nos enseña a temer el silencio. Nos hace creer que el vacío debe llenarse con ruido constante, con notificaciones, con palabras. Pero es en el silencio donde la verdadera sabiduría se revela. La respuesta a muchos de nuestros dilemas no está en buscar más información, más opiniones, más explicaciones. Está en detenernos, respirar y permitir que la comprensión surja naturalmente. La iluminación no es un conocimiento externo que alguien puede entregarnos. Es un estado de presencia, una mirada tranquila a la realidad tal como es. El maestro Zen no ignoró al discípulo. Al contrario, le dio la mayor lección posible, le enseñó a escuchar lo que siempre había estado allí, esperando ser percibido. Y ahora, la pregunta que queda es, en tu propia vida, ¿cómo puedes cultivar más silencio? ¿Cómo puedes permitir que las respuestas lleguen sin forzarlas? Tal vez sea el momento de detenerte por un instante, respirar profundo y simplemente escuchar. Porque en el silencio, todo ya está dicho. El silencio nunca ha sido un vacío. Siempre ha estado ahí, esperando que nos permitamos escucharlo. En la historia del discípulo y el maestro Zen, aprendemos que no siempre las respuestas vienen en forma de palabras. Muchas veces, surgen en el espacio entre los sonidos, en la pausa entre los pensamientos, en el instante en que dejamos de buscar desesperadamente y simplemente somos. El maestro nunca ignoró al discípulo. Al contrario, le ofreció el mayor regalo posible, la oportunidad de descubrir por sí mismo lo que ninguna explicación podría transmitir. Porque hay cosas que solo pueden entenderse cuando la mente se aquieta. El joven que llegó al monasterio ansiaba respuestas directas, creyendo que la iluminación estaba en las palabras y los discursos. Pero se marchó diferente. No porque el maestro le haya dado una lección con frases elaboradas, sino porque, en el silencio, descubrió algo mucho más valioso, la verdad siempre había estado dentro de él. Esta historia nos hace reflexionar sobre cómo vivimos hoy en día. El mundo moderno nos ha acostumbrado a buscar respuestas inmediatas, a llenar cada momento con información, a temer el silencio como si fuera algo incómodo, un espacio vacío que debe ser ocupado a toda costa. Pero, ¿y si en lugar de huir del silencio, aprendiéramos a abrazarlo? Piensa en los momentos de tu vida en los que el silencio te ha dado una respuesta. Tal vez fue en una noche solitaria, mirando el cielo, cuando de repente algo dentro de ti tuvo sentido.
O en ese instante en que, frente a una decisión difícil, una simple pausa de unos segundos fue suficiente para que supieras exactamente qué hacer. Porque la verdad es esta, a veces, el silencio dice más que cualquier palabra. Y ahora, quiero saber de ti. ¿En qué momentos de tu vida el silencio te ha dado una respuesta inesperada? ¿Cómo manejas el silencio en tu día a día? Déjame tu comentario abajo y comparte esta reflexión. Y si esta enseñanza te ha tocado de alguna manera, comparte este video para que más personas puedan aprender a escuchar lo que el silencio tiene que decir. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, permítete escuchar el silencio.